Vamos a continuar con la participación de Manuel Costello. Él es un estudiante de nuestro colegio de sexto semestre y nos va a hablar sobre estoicismo, la muerte y lo indiferente. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo se la están pasando en este 17º coloquio? Un ambiente muy estoico, que es precisamente el tema del que yo les quiero compartir. Les voy a hablar sobre estoicismo, la muerte y lo indiferente. No pretendo abrumarles con muchas fechas, así que seré lo más objetivo posible. Es difícil porque hablar de una filosofía objetivamente es muy complejo, así que no tomen como verdad absoluta todo, sino un acercamiento a lo que se pensaba o se piensa del estoicismo. Bueno, la primera vez que yo escuché la palabra stoa, me dijeron que significaba puerta en griego, y yo dije, bueno, yo me imaginaba una puerta, ¿no? Un zaguán, pero no, efectivamente no, es la puerta del Partenón o de algún templo, ¿no? Y en este lugar es donde Zenón de Sitio comienza a compartir el estoicismo. El estoicismo surge a inicios del siglo III a.C., y bueno, Zenón inicia en este lugar el estoicismo. Bueno, ¿qué es estoicismo? Definirlo es complejo. Schopenhauer nos dice que es la cumbre suprema a la que puede llegar el hombre con el mero uso de su razón. Y bueno, en síntesis, muy sintetizado, el estoicismo es que no podemos controlar ni depender de nada más que del libre albedrío. Ya han hecho tesis del libre albedrío, determinismo y demás, pero bueno, en síntesis eso es el estoicismo. No podemos controlar nada más que nuestras decisiones. Bueno, ¿qué es lo indiferente? Porque es un tema del que vamos a hablar demasiado en esta breve ponencia, y lo indiferente viene de, aquí está la etimología, indiferentis, el que no hace distinción, que no muestra interés, atracción o repulsión. ¿Qué es lo indiferente? La vida, el tiempo, la muerte. Y bueno, no es tanto como la indiferencia de que a mí me es indiferente tal género musical, o me es indiferente la política, o yo qué sé, sino es una indiferencia de la vida o de las cuestiones ajenas a mí, hacia mi persona. Es decir, da igual si es el presidente, si es el estudiante de clásicas, somos seres humanos y vamos a vivir cosas indistintamente, sin que se seleccione a uno por tal o cual cosa. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a hablar del primer estoico, que es Séneca. Bueno, no es el primer estoico, hay Zenón de Sitio, como les decía, hay muchos más, pero desde esta ponencia es el que voy a abordar. Séneca nos deja muchos, 10 tratados, 80 y tantas epístolas y más textos. Yo únicamente les voy a hablar aquí sobre la brevedad de la vida, que es uno de sus tratados que me parece escribió a su suegro, y él dice que no tenemos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esto yo lo entiendo desde el punto de vista indiferente, como decíamos, en el que no es que la vida sea breve. Imaginemos que Séneca escribió esto y ni siquiera existían las redes sociales o todo lo que nos hace desperdiciar, entre comillas, el tiempo, ¿no? Decía Séneca que ¿cuánto tiempo gastamos en trasladarnos de un lugar a otro, en pensar en el mañana, en pensar en cosas que ni siquiera son ciertas? En eso se nos va la vida. Y cuando vemos ya llegó la hora de la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona esto con lo indiferente? Como el tiempo es indiferente, lo quiero aunar al ejemplo que tengo aquí, en el que, bueno, antes de pasar al ejemplo, Séneca nos deja esta cita. A vivir hay que aprender toda la vida, y cosa que quizá te extrañe más, toda la vida hay que aprender a morir. Constantemente el estoico o la persona estoica se está replanteando a sí mismo que va a morir. En todo momento está tratando de decirse voy a morir, no de una manera de quiero morir, sino de voy a morir, va a llegar ese momento y es natural. Trata de hacerlo lo más natural. Para el estoico la naturaleza es algo sagrado y por ende la muerte no es mala, es sagrada, es algo bueno.
Séneca nos dice que para los estoicos existen tres tiempos, que es pasado, presente y futuro, pero el pasado nos dice que es lo único cierto, es lo que ya pasó, que si tú fuiste feliz, que si tú fuiste triste, fuiste, y eso es inmutable, eso ya nada lo va a cambiar. Por ende, para ellos el pasado es algo casi que sagrado. El presente es corto. Nos dicen que así como hace 15 minutos era presente y ya no, hace 2 segundos era presente y ya no, hace 1 segundo, esa es la brevedad del tiempo, es corto. Y el futuro nos dice que es incierto. Entonces nos deja esta distinción: pasado cierto, presente corto, futuro incierto. De esta manera nos ejemplifica el tiempo. También vamos a hablar de Epicteto. Él no escribió como tal el Enquiridión o sus discursos, sino que fueron escritos mediante su alumno, el cual de momento era Flavio Arriano. Flavio Arriano escribía estos pensamientos no a manera de los voy a publicar algún día y voy a tener mucha riqueza, sino que él los escribía de una clase más. Entonces, gracias a su discípulo nos llegaron estos pensamientos de Epicteto. Epicteto nos dice que solo nuestros juicios pueden turbarnos. Nuevamente nos están ejemplificando que lo externo no debería afectar al estoico. No quiere decir que el estoico es una persona que no siente, que voy a hacer que no me duela nada o voy a fingir que no me duele nada, sino que el estoico siente, pero no se vuelve presa de sus pasiones, no se va al extremo de que si estoy triste estoy sumamente deprimido o si estoy enojado estoy sumamente furioso. Entonces, solo nuestros juicios pueden turbarnos. Y nos da un ejemplo de cómo compartir con alguien más esta manera de vida del estoicismo. Pero antes de eso, tenemos también una cita de él, que nos dice: la muerte no es nada terrible, sino la opinión de que la muerte es terrible, eso es lo terrible. Nuevamente está esta cercanía constante con la muerte. Y generalmente se ve hoy en día como un tabú, ¿no? Como no hables de la muerte porque la invocas, ¿no? La llamas. Y para los estoicos no. Quisiera dejar en claro que pese a que es algo totalmente indiferente, siempre se está pensando en ello, ¿no? Bueno, este Epicteto nos dice cómo compartir el dolor ajeno. Nos da el ejemplo de que si alguien se está ahogando en un río, no vamos a salvarle la vida quedándonos en la orilla y siendo estoicos. Dice que tendríamos que sumergirnos al río, ir por esa persona. Pero Epicteto nos dice que si perdemos la razón, que si no mantenemos una mente fría, nos vamos a ahogar junto con esa persona. Entonces, tendremos que sumergirnos, pero siempre con la mente tranquila, siempre pensando razonablemente. De esta manera nos dice que así podríamos apoyar estoicamente a una persona que ha perdido un ser querido, comprendiendo, empatizando con su dolor, pero no sumergiéndonos también al mismo dolor, sino de lo contrario, ambos estaríamos perdidos. También de Epicteto tenemos la ataraxia y la apatía, que no es la apatía como no tengo ganas de tomar mi clase o ese tipo de cosas, sino es una apatía de que no voy a permitir que me perturbe lo ajeno. La ataraxia y la apatía eran como sinónimos, bueno, los utilizaba Epicteto así en ese entonces. Y bueno, llegamos al tercer y último filósofo del que les voy a hablar, que es Marco Aurelio. Él como tal escribe sus Eis Auton, que nosotros las tenemos como meditaciones. Y nuevamente, él las escribía cuando ya era emperador. Era un estilo de vida para él. Por eso nos deja también el pensamiento de que todo lo que acontece, justamente acontece. Lo que es, y yo no puedo hacer nada para cambiarlo. Se dice que en una ocasión uno de sus mejores amigos traicionó a Marco Aurelio, y pues como se acostumbraba en esas épocas, pues decía, pues lo va a matar, lo va a mandar a matar, o le va a hacer algo, ¿no? Porque es el emperador, le están haciendo una conjura al emperador. Y él lo que hizo fue meditar. No meditó al estilo de Buda, de que pensar en el samsara y todas esas cosas, sino que meditó en su lugar. Dicen algunos que durante una semana o un largo tiempo, y al salir lo único que hizo fue decretar que lo perdonaba públicamente, que no podía hacer nada, ¿no? De karma, lo que ustedes quieran, se encargó de este traidor, y pues bueno, el pueblo hizo lo que tenía que hacer, pero Marco Aurelio lo perdonó públicamente.
Entonces nos dejan claro que todo lo que acontece, justamente acontece, y también tenemos una frase de él que nos dice: el arte de vivir se acerca más al de la lucha que al de la danza. Repito, vivir es indiferente y por eso a veces es difícil. No siempre va a ser sencillo ir por la vida y todo va a ir bien y de repente todo me va a salir bien, no. Es un arte como el de la lucha, ¿no? Hay que estar a veces en guardia, hay que estar a veces descansando, hay que estar a veces incluso atacando a la vida misma, pero es un arte. Y entonces Marco Aurelio nos deja esto, ¿no? Bueno, ya acercándonos al final, también tenemos un ejemplo de Marco Aurelio. Y bueno, pues yo siempre me pongo en sus zapatos, ¿no? Imaginemos que, no sé, que alguien de aquí es el emperador o quien dirige todo un imperio. Y este ejemplo de estoico era de que Marco Aurelio, desde que se ingresó al estoicismo a los 12 años más o menos, decidió dormir en el suelo. Era como, le dijo a su mamá que sobre la piel de un león o sobre la piel de algo, pero en el suelo, ¿no? Incluso no utilizaba la toga que lo representaba ante el Senado dentro de su casa, ¿no? Él era una persona que mantenía como que esa humildad, esa sencillez, porque decía que eso es el estoico no busca más, ¿no? Entonces, teniendo a su disposición un imperio, seguía durmiendo en el suelo. Bueno, un ejemplo que podemos utilizar hoy en día para el memento mori, si hay personas que aquí consiguieron esclavos, o si hay esclavos o esclavas, lo que se dice que utilizaban estos guerreros cuando ganaban batallas o alguien cuando ganaba una guerra, siempre les hacían el tan esperado deseado desfile, ¿no? De que les aventaran todo, de que con el laurel y todo eso, ¿no? Realmente todo esto ha pasado, pero se dice que su esclavo o su consejero siempre iba susurrándoles al oído: memento mori, recuerda que vas a morir. Y esto era para aterrizar y decir: sí, me está yendo muy bien en la vida, pero voy a morir, es efímero. Esto es también indiferente, lo bueno y lo malo también es indiferente. Y bueno, ya para terminar, ¿qué tiene que ver esto con el COVID-19? Realmente es eso, que como tal una pandemia es indiferente. Una pandemia no dice: voy a llegar justo en el 2000 y tanto y voy a hacer que los alumnos de clásicas tengan que tomar sus clases en línea. Eso es totalmente indiferente. Asimismo, si tristemente tuviese que ocurrir nuevamente un confinamiento, sería indiferente. Mi objetivo con esta breve ponencia sería que al menos ustedes pudieran llevarse ese pensar de que lo que, como dice Marco Aurelio, lo que acontece justamente acontece. Y no es resignarme y decir: ni modo, sino tratar de afrontarlo mediante meditación, razonamiento, como lo hacía Séneca, escribir, pensar y tomar las cosas de la mejor manera, tratando de tener esa ataraxia interna, que es difícil, por eso es una filosofía que hoy en día incluso se practica, pero que pase lo que pase, tenemos que mantener ese semblante, ¿no? Bueno, pues por mi parte sería todo y muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por esta reflexión que viene muy a propósito de lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Bien, enseguida vamos a escuchar a Moisés Rosains.